Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente estamos aquí para poder resolver lo que es el desafío número 17 de desafíos matemáticos de cuarto grado, que lleva como título equiláteros o isósceles. La consigna dice así: en equipos, tengan listos los triángulos de su material recortable, página 249. Observen el siguiente diagrama para determinar cuáles son escalenos y cuáles son isósceles, y registren en las tablas de abajo los números de los triángulos, según corresponda. Después, contesten lo que se pide. Bueno, tenemos que hacer uso de lo que son precisamente los triángulos que están en la página 249. Son estos que están aquí, que tienen como título equiláteros o isósceles. Tienen un número en la parte de adentro de cada uno de los triángulos. Pues como podemos observar, hay muchos tipos de triángulos, unos más largos, otros más chicos, otros más grandes, y se clasifican según sus características. Vamos a recortar estos triángulos para poder resolver la actividad. Y bueno, yo ya los recorté, ya los tenemos aquí, vean nada más. Y de hecho copié la parte de abajo del libro, que es esta que se encontraba aquí abajo. En la parte de abajo encontramos lo que es precisamente el esquema, donde dice tiene lados iguales y nos dan la opción de irnos hacia el sí o hacia el no. Vamos a comenzar solamente con esta primera parte de lo que es el esquema. Vamos a explicar esta parte. Vamos a dividirlos precisamente en triángulos isósceles y triángulos escalenos. ¿Cómo hacemos esto? De la siguiente manera, resolviendo la pregunta, ¿tiene lados iguales? Vamos a observar los triángulos que tengan lados iguales. Si sí tienen lados iguales, tendríamos que colocarlos precisamente en la tabla donde dice es un triángulo isósceles. Los vamos a colocar del lado derecho. Si no tiene lados iguales, entonces es un triángulo escaleno y tenemos que colocarlo del lado izquierdo. ¿Sale? Muy bien, vamos a comenzar. Pero antes de comenzar quiero hacer una pequeña aclaración. Vamos a clasificar estos triángulos con la simple vista, a medida solamente de lo que nosotros alcanzamos a ver con sus características. La forma más correcta es realizarlo con la regla, pero realizarlo con la regla podría ser que nosotros entremos en un poco de contradicción, porque hay algunos triángulos que van a decir es que este tiene 2 milímetros, este tiene 1 milímetro más chico, ¿sí? O más grande, y entonces eso quiere decir que es escaleno, o eso quiere decir entonces que es isósceles. No nos vamos a complicar, vamos a realizar solamente la clasificación con lo que nosotros podemos alcanzar a ver, simplemente con eso. Ahorita lo que tenemos que aprender es a clasificar los triángulos. Más adelante ya tendremos que medir muy precisamente, así exactamente, y poder saber si es un triángulo escaleno, es un triángulo isósceles, es un triángulo equilátero. Ok, comencemos. Vamos a ver. En este caso tenemos aquí el triángulo número 1. Ese triángulo, si ustedes observan, tiene la parte de arriba, lo que es el lado derecho y lo que es el lado izquierdo del mismo tamaño. Esto me indica entonces que es un triángulo isósceles, porque tiene por lo menos dos lados iguales. Lo voy a colocar del lado derecho donde están los triángulos isósceles. Muy bien, vamos con el triángulo número 2. Si nosotros alcanzamos a observar este triángulo, el lado derecho junto con su base son exactamente del mismo tamaño. Una forma que podemos utilizar para poder tener un poquito mayor de apreciación es darle vuelta, girarlo. Miren, si nosotros observamos ahí este triángulo, ya podemos observar que tiene sus dos lados iguales, tanto el derecho como el izquierdo. Entonces, el triángulo número 2 también es un triángulo isósceles si lo colocamos de este lado. Vamos con el triángulo número 3. Aquí a lo mejor podemos entrar un poquito en confusión, en conflicto. Vamos a ver qué ocurre, porque pareciera que es diferente.
pero si nosotros lo acomodamos, podemos observar que tiene dos lados iguales, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces quiere decir que este también es un triángulo isósceles. También lo ponemos del lado derecho. Hemos encontrado solamente triángulos isósceles, no hemos encontrado ninguno escaleno. Este podría ser escaleno. Recuerden que los escalenos, dice aquí abajo el recuadro, ¿tienes lados iguales? Si ponemos que no, es un triángulo escaleno. Vamos a ver, este triángulo que está aquí, ¿tendrá lados iguales? Pareciera que sus tres son diferentes, ¿verdad? Bueno, vamos a apoyarnos un poquito, vamos a enderezarlo. Ya lo enderezamos y podemos observar que tanto el lado derecho y el lado izquierdo son iguales. Quiere decir que entonces este triángulo de igual manera es un triángulo isósceles. No hemos podido encontrar un triángulo escaleno. Seguimos y lo colocamos del lado derecho. Vamos con el triángulo número 5. Este triángulo que está aquí, al parecer, es nuestro primer triángulo escaleno que vamos a tener. Y sí, miren, creo que sí. Ahí está. Al enderezar el triángulo, podemos observar que esta parte es más corta que la que está del lado derecho. El centro del triángulo quedaría aproximadamente por aquí, por donde está la flechita. Y el centro en este momento está un poquito cargada al lado izquierdo. Quiere decir que este es nuestro primer triángulo que vamos a tener, que es escaleno. Es un triángulo que tiene sus tres lados diferentes. Ninguno de sus lados es igual. Este es el más largo, este es el mediano y la base es la más corta. Ya encontramos un triángulo escaleno. Pensé que ganarían los isósceles. Ya llevaban 4 y 0, pero ya encontramos uno. Vamos a ver. Entonces ahora el número 6. Creo que el número 6 nuevamente le va a dar un punto más a los triángulos isósceles, porque tiene dos lados iguales. Incluso creo que tiene más de dos lados iguales, porque si lo giro de esta manera, también es exactamente igual tanto el lado derecho como izquierdo. Vaya, quiere decir entonces que este triángulo también es isósceles. Y ya vamos 5 contra 1. Vamos con este número 7. El triángulo número 7 voy a tener que enderezarlo un poquito. Bien, aquí está una forma de enderezarlo, ya quedó. Y podemos observar que su base es más larga. Luego el lado mediano sería su lado derecho y el lado más corto es el lado izquierdo. Sus tres lados son diferentes. Como sus tres lados son diferentes, quiere decir que este triángulo es un triángulo escaleno. Ya se están recuperando los escalenos, perdón. Quiere decir que ya lleva 2 puntitos. Tenemos el triángulo número 8. Creo que no tenemos mayor complicación con este triángulo. A simple vista se puede observar que es un triángulo que tiene dos lados iguales, tanto el derecho como el izquierdo. Entonces simplemente lo pasamos para acá abajo del lado derecho, donde van los triángulos isósceles. Vaya, esos triángulos isósceles van ganando. Muy bien, tenemos este otro triángulo. Vamos a enderezarlo un poquito para ver si podemos identificar si es triángulo isósceles o escaleno. Lo ponemos de una forma, lo ponemos de otra forma. Creo que aquí está la mejor forma de poder saber qué tipo de triángulo es. Y en este caso yo puedo observar que este triángulo es un triángulo escaleno. ¿Por qué? Su punta está ligeramente cargada del lado izquierdo. Es más, vamos a girarlo en otro sentido, a ver qué ocurre. Miren, vean, pareciera que tiene ahí dos lados iguales, tanto el de abajo como el de arriba, pero no.
Vamos a ponerlo aquí así, con la punta hacia arriba. Ahí está. Y vean, les voy a decir por qué no. Porque precisamente esta figura que está aquí, le voy a tener que dibujar lo que es su contorno, su borde, para que podamos identificarlo. Vean, ya está ahí. Y vean, observen cómo esta figura está más despegada de la punta de abajo del lado derecho, con lo que es este recuadro que yo coloqué ahí para poder identificar qué tipo de triángulo es. Entonces yo alcanzo a observar que este triángulo es un triángulo escaleno. Está ligeramente cargado del lado derecho, ¿sí? Incluso si yo quiero colocarlo más derechito, pues se empieza a mover. Y aquí es donde yo decía que podíamos entrar en conflicto, que algunos iban a decir que es isósceles porque tiene tanto la parte de arriba como la parte de abajo igual, ¿sí? Y que podría ser isósceles, pero es ligeramente pequeña la diferencia, pero sí está cargada hacia el lado derecho. Tendríamos que colocarlo entonces en los triángulos escalenos, ¿no? Nuestro triángulo número 9 va a tener que irse a los triángulos escalenos. Ya lleva 3 puntitos. Vamos con este número 10. El triángulo número 10, si nosotros observamos, tiene sus 3 lados diferentes. El más largo es este de aquí, esta parte que se encuentra aquí. El mediano es este que está acá en la parte de abajo. Y el lado izquierdo es el más corto. Entonces este triángulo va a tener que apoyar a los triángulos escalenos porque sus 3 lados son diferentes. El triángulo número 11 creo que no tenemos mayor conflicto con él. Podemos ver a simple vista que tiene 2 lados iguales, entonces prácticamente se va al triángulo del lado donde están los isósceles. Vamos con el triángulo número 12. Aquí está el triángulo número 12. Vamos a enderezarlo un poquito para ver. Miren, ahí está. Creo que claramente podemos observar que sus 3 lados son diferentes. Ninguno es igual. Vean nada más. Ninguno es igual que el otro. Esto quiere decir que entonces este triángulo número 12 va hacia donde está el triángulo escaleno o los triángulos escalenos. Ya se está empatando esto. Ya tenemos 5 triángulos escalenos contra 7 triángulos isósceles. Muy bien, vamos con el triángulo número 13. Vamos a enderezarlo un poquito para observar qué tipo de triángulo es. Yo alcanzo a observar que este es un triángulo isósceles, ¿sí? 2 de sus lados son iguales. Entonces vamos a colocarlo del lado donde están los triángulos isósceles. ¿Listo? Muy bien. Vamos con el triángulo número 14, perdón. Yo aquí puedo observar que en el triángulo número 14 uno de sus lados está ligeramente cargado del lado derecho. Vean, aquí sería aproximadamente la mitad y subimos de forma vertical y su centro debiese de estar aquí donde está o se localiza la flechita, la crucecita, pero está ligeramente cargado del lado derecho. Esto me indica entonces que sus lados no son iguales, uno es más largo que el otro. Es por esta razón que este triángulo entonces es un triángulo escaleno. Vamos a colocarlo aquí de otra forma. Vean, aquí podemos observar también que pareciera que estos dos lados, el lado que quedó del lado izquierdo y lo que es la base, pareciera que son iguales, pero tienen una pequeña diferencia, muy pequeña, pero sí, aquí se puede observar más como este es más corto y este es más largo, ¿sí? Es importante girarlo porque la vista nos da otra perspectiva del triángulo.
y entonces podemos saber qué tipo de triángulo es. Bueno, después de colocarlo en las tres formas, podemos definir que es un triángulo escaleno. Vamos a colocarlo con los triángulos escalenos. Listo. Y vamos por el último. Vamos a enderezarlo un poquito, a ver qué forma nos da. Creo que ya alcanzamos a ver rápidamente ahí que sí tiene dos lados iguales, tanto el lado derecho como izquierdo. Entonces este triángulo va a ir en lo que son los triángulos isósceles. Muy bien, es así como entonces nosotros estamos culminando de clasificar lo que son los triángulos en escalenos e isósceles, pero no hemos terminado aquí el desafío, ya que solamente hemos realizado la primera parte de lo que es el esquema. Muy bien, ya regresamos aquí a lo que es el libro, y aquí en el libro me indica lo siguiente. La otra parte del esquema dice así: tiene sus tres lados iguales, y las flechas me dicen si sí, quiere decir que es un triángulo equilátero, pero si sigo las flechas y llego al no, quiere decir entonces que este triángulo solo tiene dos lados iguales, es un triángulo isósceles no equilátero, ¿sale? Entonces ahora tenemos que hacer esta segunda parte de lo que es el esquema. Vamos a clasificar los triángulos como lo estábamos haciendo hace rato. Ok, ya regresamos aquí a donde tenemos clasificado lo que son los triángulos en escalenos e isósceles. La segunda parte del recuadro, vuelvo a leerla, dice así: tiene sus tres lados iguales, seguimos las flechas y llegamos al sí. Si sí tiene sus tres lados iguales, quiere decir que es un triángulo equilátero. Si no tiene sus tres lados iguales, solo tiene dos lados iguales, es un triángulo isósceles no equilátero. Entonces voy a tener que agregar aquí un pequeño subtema dentro de este recuadro de la siguiente manera. Muy bien, ya coloqué este pequeño letrero que dice aquí equilátero. Vamos a agregarle la palabra triángulos, ¿verdad? Al inicio, para que no quede duda qué son. Ok, ahora sí, ya quedamos que son los triángulos equiláteros. Los triángulos equiláteros son aquellos, dice aquí, tiene sus tres lados iguales y la flecha que nos lleva al sí quiere decir que es un triángulo equilátero. Vamos a colocar aquí todos aquellos triángulos que sean isósceles, que estén aquí en la parte de arriba, pero que tengan sus tres lados iguales, ¿sí? Tenemos el número 1, es un triángulo isósceles, y aparte de ser un triángulo isósceles, también tiene sus lados iguales. Entonces quiere decir que este triángulo, aparte de ser un triángulo isósceles, también es un triángulo equilátero. Tenemos el triángulo número 2, aquí tiene dos lados iguales y uno desigual, quiere decir que este no es triángulo equilátero. Tenemos el número 3, este triángulo número 3, recuerden que debe de tener sus tres lados iguales, entonces este es un triángulo isósceles solamente. Este tiene dos lados iguales y uno desigual, el número 4, quiere decir que es solamente un triángulo isósceles. El número 6, al parecer, tiene sus tres lados iguales, se puede observar a simple vista, quiere decir que este también es un triángulo equilátero. El número 8 tiene sus tres lados iguales, y cuando tiene sus tres lados iguales quiere decir que es un triángulo equilátero, entonces lo pasamos para acá abajo. Lo mismo que el número 11, tenemos aquí el triángulo número 11, también tiene sus tres lados iguales. El triángulo número 15 tiene dos lados iguales y uno desigual, entonces se queda en los isósceles. Muy bien, vamos con el triángulo número 13. Este triángulo también tiene sus lados iguales. Si lo enderezamos, observamos ahí que tiene sus tres lados iguales. Esto quiere decir que este triángulo también es un triángulo equilátero. Quiere decir que entonces va en la parte de abajo, solamente que hay que girarlo un poquito más para poder observar que en realidad
es un triángulo equilátero. De esta manera es como ya nosotros podemos identificar cada uno de los triángulos que existe. Este desafío matemático está un poquito elevado para lo que es el nivel de primaria, quiero aclararlo. A lo mejor por eso es que lleva el nombre de desafío, porque está muy elevado su nivel. Aquí lo importante que debemos de aprender en esta sesión es precisamente los nombres de los triángulos, en este caso, que son los triángulos escalenos, los triángulos isósceles y los triángulos equiláteros. Para ir cerrando lo que es la sesión y poder identificar precisamente cada uno de estos, vamos a hacer una pequeña descripción para poder identificarlos fácil y rápidamente, sin necesidad de entrar en mucho conflicto. Yo le puse así: los triángulos escalenos son aquellos que tienen sus tres lados diferentes. Estos triángulos tienen sus lados de diferente tamaño, cada uno de ellos. Vamos a identificar o a realizar una descripción fácil, rápida y sencilla para poder conocer lo que son los triángulos isósceles. Después de separar y clasificar los triángulos, yo observé que la característica de los triángulos isósceles es la siguiente. La escribí de esta manera: los triángulos isósceles son aquellos que tienen dos lados iguales. Vamos a realizar otra descripción, esta vez para los triángulos equiláteros. Mi descripción quedó de esta manera, según lo que yo observé, y dice así: los triángulos equiláteros tienen sus tres lados iguales. Y un pequeño consejo aquí: todas las palabras que llevan la palabra triángulo llevan acento en la letra A. Es importante que se aprendan esa regla ortográfica, porque luego cuando les solicitan que escriban el nombre del triángulo, lo escriben sin acento. Triángulo siempre lleva acento en la letra A. Muy bien, continuamos. Ya tenemos entonces lo que son las tres descripciones sencillas. La primera, para recapitular y poder aprendérnoslos poco a poquito, ¿sí? Tenemos que es lo siguiente. Dice así: los triángulos escalenos son aquellos que tienen sus tres lados diferentes. Y aquí pues es importante destacar esta característica, que yo creo que les va a ayudar mucho a ustedes, precisamente porque pues apenas se las están aprendiendo. Y yo lo estoy subrayando: los tres lados diferentes. Estos son los triángulos escalenos, ¿sale? Continuamos con los triángulos isósceles y su redacción quedó así: los triángulos isósceles son aquellos que tienen dos lados iguales. Creo que aquí lo que tenemos que subrayar, que es muy importante, es que tienen dos lados iguales, ¿sale? Lo voy a subrayar, esta vez lo voy a subrayar con azul, y no debemos de olvidar que estos triángulos se llaman o llevan como nombre isósceles. También lo voy a subrayar. De esta manera nos vamos aprendiendo que isósceles o triángulos isósceles, tienen dos lados iguales. Triángulos escalenos tienen tres lados diferentes. Y nos queda un último, que son los triángulos equiláteros. Tienen sus tres lados iguales. Vamos a subrayar entonces la palabra equiláteros, que no se nos olvide. Esa palabra equilátero es muy importante. Vamos a ponerlo con verde, equiláteros. Debemos de relacionarlo con su característica principal, que es tres lados iguales. Creo que con esta información, después de haber clasificado los triángulos de esta manera, ya podemos resolver las preguntas de la siguiente página. Vamos al libro de matemáticas para poder responderlas. Ok, ya estamos aquí nuevamente en el libro de
desafíos matemáticos en la siguiente página y aparecen las preguntas. Tenemos el inciso A que dice: ¿cómo describirían un triángulo isósceles? Es lo que acabamos de realizar precisamente. ¿Cómo vamos a describir el triángulo isósceles? ¿Quién lo recuerda? ¿Quién me dice cómo puede describir un triángulo isósceles? Intenten hacerlo ustedes solos. ¿Ya pensaron? Bueno, les voy a ayudar un poquito. Yo lo dejé de la siguiente manera. Le puse: los triángulos isósceles son los que tienen dos lados iguales. Así es como lo redacté yo, de una forma rápida y sencilla. Recuerden, los triángulos isósceles son los que tienen dos lados iguales. La siguiente pregunta en la parte de abajo dice: ¿y un escaleno? Ups, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos que hacer la definición de un triángulo escaleno. ¿Sí recuerdan las características del triángulo escaleno? Las características fáciles, rápidas y sencillas. ¿No las recuerdan? Las voy a colocar un momento. Ahí están. ¿Quién las identifica rápidamente? Triángulos escalenos. ¿Listo? Muy bien. Regresamos. Vamos a ver. Yo lo dejé de la siguiente manera. Corríjanme si es que me equivoco. Y dice así: son los que tienen sus tres lados diferentes. Si es así, son los que tienen sus tres lados diferentes. Vamos a observar. Dice aquí: los triángulos escalenos son aquellos que tienen sus tres lados diferentes. Vaya, creo que sí aprendí qué son los triángulos escalenos. Vamos con el inciso B, un poquito más abajo, y dice aquí: ¿hay triángulos que sean isósceles y equiláteros al mismo tiempo? Bueno, aquí tenemos una pregunta un poquito complicada. Como lo decía yo anteriormente, estos desafíos matemáticos están muy elevados para un nivel de primaria. Más sin en cambio, pues es importante que ustedes lo sepan, porque más adelante en secundaria, en bachillerato, en la universidad, van a hacer uso de estos conocimientos y es importante que los aprendan desde ahora. También quiero aclarar que hay algunos tutoriales, que hay algunos otros maestros que afirman que sí y otros que afirman que no. En lo personal, yo afirmo que sí. Entonces, explico por qué. Vuelvo a leer la pregunta para esto. Dice: ¿hay triángulos que sean isósceles y equiláteros al mismo tiempo? Nosotros podemos encontrar la respuesta en lo que es el cuadro que vimos al inicio, que es precisamente este que está aquí. Miren, si nosotros observamos, comenzamos diciendo: ¿tienen lados iguales? Y nos fuimos hacia donde dice que sí. Clasificamos todos los triángulos, recuerden que tenían lados iguales, y los clasificamos como triángulos isósceles. Esto quiere decir que son isósceles, pero los triángulos isósceles se clasifican nuevamente en dos, y dice: tienen sus tres lados iguales. Entonces seguimos la flecha y ponemos a los que sí. Se les llama equiláteros. Es un triángulo isósceles que tiene tres lados iguales y entonces es un triángulo equilátero. Es isósceles equilátero. Porque si nosotros revisamos el no, dice así: solo tiene dos lados iguales. Es un triángulo isósceles no equilátero. Esto me indica que el triángulo equilátero también es isósceles, además de que cumple con la regla que dice que los triángulos isósceles tienen dos lados iguales y el triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales, tiene más de dos, cumple con la regla. Entonces, en lo personal, yo digo que sí, porque cumple con la regla. De hecho, cuando me preguntan aquí abajo del por qué, yo lo expliqué de la siguiente manera. Dice: los triángulos isósceles tienen dos lados iguales y los equiláteros tres lados iguales. Quiere decir
que también cumplen con la regla de dos lados iguales. Por esta razón es isósceles equilátero. Como lo comenté, hay algunos maestros que dicen que no existen los triángulos isósceles equilátero. Incluso en internet hay confusión, si ustedes lo investigan, hay personas que afirman también, ¿sí?, que no hay triángulos isósceles equilátero, y hay personas que afirman que sí existe el triángulo isósceles equilátero. Pero nosotros estamos a nivel primaria. A nosotros lo que nos interesa es saber precisamente las características de los triángulos. Para no conflictuarnos, tenemos escalenos, tenemos isósceles y equiláteros. Nada más, esos tres. Y bueno, pues espero les haya servido este desafío número 17, o la respuesta de este desafío número 17. En relación a la última pregunta, pues bueno, podemos entrar en muchas controversias. Si gustan, o hay alguien que nos esté viendo, que sea experto en el tema, pues estamos aquí abiertos a poder aprender, a poder conocer un poco más. Y pues pueden dejar los comentarios en el video, pueden suscribirse también al canal para que abramos el debate acerca de que si existen los triángulos isósceles equiláteros o solamente los equiláteros. Espero les sirva para resolver su desafío número 17 de cuarto grado. Estamos en contacto. Que tengan un excelente día.